Opción G. Buenas tardes para todas, para todos. Les saluda en esta tarde del 20, tarde noche, casi, bueno, todavía son las tardes, 5:41, marca mi telefonía 5:38, pero pues todavía son las tardes. Les saluda un servidor de ustedes, Héctor Indalecio Rodríguez Fajardo. Hoy 23 de agosto de 2023. Sé que hay en medio de bueno, estamos en tiempo de exámenes parciales. Ayer ya tuvieron su primera comparecencia en cuanto a los exámenes. Hoy sé que siguen su preparación para el examen de mañana. Nosotros estamos citados para que en plan examen nos veamos, la cita es el 30, parece que es el 30, cuando en horario de las 20 horas. Entonces, en eso estamos, nosotros ya hemos llegado, hemos pactado un contenido para el primer parcial. Recuerdan que ya dijimos que el contenido de nuestro parcial va a llegar hasta las interpolaciones. Hasta ahí es nuestro examen, pero también habíamos dicho que pues, hay que avanzar un poquito. Hoy vamos a avanzar un poquito sin menoscabo de que podamos hacer algún repaso de estos mismos temas que estamos viendo en este momento, que es tan especial para los estudiantes, porque, claro, la atención siempre está sobre sustentar las pruebas de medición. Eso es lo que más les interesa en esta semana a ustedes, y yo comprendo eso, pero de todas maneras vamos a tratar de satisfacer, de conciliar nuestros intereses, el mío de avanzar con el curso y poder darme también la justificación de que he trabajado, y pues eso mismo les corresponde a ustedes, el trabajo de estudiantes, pero vamos a ello. Solo vamos a ocupar, digamos, un tiempo de calidad en esto, y luego que lo hayamos cumplido, pues ya los dejo en libertad para que puedan seguir estudiando. Así les presento entonces para que podamos trabajar. Permíteme, vamos a ver por qué no puedo. Ahí sí. Bien, recuerdan ustedes, que en la última sesión, luego de que empezamos a analizar lo del Estatuto Procesal Romano, que es el punto a través del que nos vamos a mover hacia adelante. Después de eso, pues está vinculado con esto que es el juicio privado. Me explico esto, ya lo expliqué en la última sesión, pero de todas maneras vale la pena que hagamos una especie de enlace, porque en el juicio privado, pues tiene inmersos conceptos como el de la acción, el procedimiento de los juicios privados, que es lo que nos interesa a nosotros también mostrar, que es el antecedente, exactamente el antecedente de las estructuras procesales de los juicios, que también en el ámbito privado, es decir, en la parte del derecho civil o del derecho común, se llevan en Guatemala hasta estos días. La estructura nace del derecho romano, por supuesto, y claro que vamos a referirnos eventualmente a que el procedimiento que tiene el juicio privado en sus diferentes etapas del derecho romano cambia, y en algún momento, como esto ya es para evaluarse en el segundo parcial, nos vamos a referir a un punto importante, que ese sí es un poquito tedioso, y creo que para poderlo evacuar de una manera que sea
valiosa para ustedes y no se haga tan aburrido, pues alguna forma de participación a través de un estudio dirigido vamos a dejar en su oportunidad. Así que esto, los romanos instituyeron las principales estructuras del derecho romano, lo que hemos visto el último día, como decir lo que habíamos ya descrito en nuestra última sesión, era esto mismo, ¿verdad? Que los romanos instituyeron lo que ahora nosotros, las principales instituciones del derecho privado, y claro que las instituciones del derecho, nosotros ya las analizamos también en nuestra última sesión de clase. Nos referimos al concepto de qué es una institución del derecho, todo eso de las normas jurídicas especializadas que la rigen. Recuerdan que lo ejemplificamos con algunas instituciones como la institución del matrimonio, la institución de los alimentos, y cómo a través de ese ejemplo comprendimos que efectivamente las personas que están inmersas dentro de esas instituciones tienen que sujetarse a ese conjunto de leyes especializadas que la rigen. Así que esas normas jurídicas que son las que rigen a esas instituciones legales, las encontramos que hay normas jurídicas especializadas que son de carácter sustantivo, que son, ¿cuáles son las normas jurídicas de carácter sustantivo o esas instituciones de carácter sustantivo? ¿Cuáles son esas normas jurídicas de carácter sustantivo? Entonces, nosotros ya sabemos que son las que explican y definen la norma jurídica, aquella que contiene los derechos regularmente. Esas normas de carácter sustantivo se identifican con lo que nosotros hemos visto una ley general, como la Lex. Jennifer, me quería decir algo. ¿O será que se le conectó nada más que veo que tiene levantada la mano? Pues probablemente solo se le... ¿O quiere hacer alguna consulta? Bueno, yo interpreto que lo que sucede, vean, en el pasado ya me he referido a esto de las manos. Les he dicho que regularmente yo no veo porque me obliga a salirme aquí. O ¿ustedes están viendo mi escritorio o no? Está en modo espejo. Sí, se mira como una cascada. Ahorita sí, ¿verdad? Porque me tuve que salir de mi presentación, que yo, como solo tengo esta maquinita, y aquí pues estoy presentando, y de repente oigo un clic ahí a lo lejos, y entonces digo, pues alguien querrá entrar de repente, y entonces me vengo aquí a ver si hay alguna solicitud de ingreso, o si hay una manita. Bueno, en el caso de las manitas, a mí no me molesta porque yo sé que las personas tienen consultas que hacer. Lo que les he indicado en el pasado es que si yo estoy en este modo, yo no veo la mano levantada porque estoy viendo exactamente lo que ustedes ven. Solo el sonido es lo que me da la oportunidad de atender que haya de repente una consulta. Pero se me puede pasar. Lo importante es que para poder atender su consulta, para poder responderles alguna duda, ojalá se las pueda responder porque uno no lo sabe todo, pero la intención mía es responderles sus dudas. Si tienen alguna duda con respecto a lo que uno va exponiendo, entonces hacerme favor de decirme, licenciado, disculpe o perdone o una pregunta, licenciado. No es necesario decir disculpe o perdone o una interrupción. Solo me dicen una consulta, tengo una duda sobre eso y entonces yo les atiendo sobre la marcha. Así no tengo que hacer esto y venirme a ver si alguien tiene una manita puesta.
Ahora, si por accidente se les conecta, pues ahí sí no hay ningún problema, pero es solo para recordarles acerca de eso. De tal suerte que estamos en la explicación de que esas normas jurídicas que rigen las instituciones, existen normas jurídicas de carácter sustantivo, que son las que explican, las que definen la norma jurídica. Esas son las que básicamente instituyen el derecho para la generalidad de las personas, esos derechos están consagrados en una norma jurídica general, de carácter general, como puede ser el Código Civil en el caso de nosotros, el Código de Trabajo en su parte conducente, los códigos como el Código de Comercio, todas esas leyes incorporan un derecho sustantivo y que las personas pueden identificar que hay un derecho para ellas, un derecho subjetivo incorporado en esas normas para ellas. ¿Por qué es un derecho subjetivo? Porque recordate tú que las normas de carácter sustantivo son para todas las personas, tienen la característica de generalidad, se aplican a todos, pero en un momento determinado, cuando es a una persona en particular que hay que declararle un derecho, entonces se tiene que llevar un proceso para hacer valer ese derecho en favor de la persona, como lo indicábamos la semana pasada, haciendo relación de, por ejemplo, los alimentos, que esos todo el mundo sabemos que la institución de alimentos es una institución del derecho civil que dispone la obligación entre familiares de prestarse alimentos. Y por supuesto, si establece obligaciones, la norma jurídica como confiere derechos e incorpora o establece obligaciones, es una característica también de la norma jurídica, la bilateralidad. Podemos saber que hay personas con derechos a recibir alimentos que eventualmente eso puede fallar y entonces esta persona que está carente o que su derecho está siendo violentado, tiene que hacerlo valer. Claro, la lógica dijera, pero si no es cierto, no es cierto que en el Estado la ley ya dispone ese derecho. ¿Por qué no es suficiente que ya esté escrito ahí en la norma jurídica del Código Civil? ¿Por qué hay que ir a hacer un juicio para que se le declare a una persona en particular, por ejemplo, un menor que está carente de recibir ese derecho de alimentos? Acuérdate tú que la institución de alimentos define lo necesario para los alimentos propiamente dichos, la habitación, el vestido, la educación, la salud, y que todas esas cosas se ponderan en dinero. Y entonces pudiera ser que un menor de edad, que todos sabemos que está su derecho consagrado en la ley y que existe obligación de los padres de dar esa institución de los alimentos, especialmente a veces los que son irresponsables, es una de los padres. Regularmente hemos visto que hay infinidad de juicios orales de alimentos, porque es en la vía del juicio oral que se llevan esos procesos en contra de sujetos, de hombres que no le dan alimentos a sus hijos como debiera ser, o no les dan definitivamente, y la ley las tiene que hacer valer. Pero ¿cómo se hace para que se le declare? Pues pareciera una ironía, pues hay que declararlo a través de un juicio. Y entonces hay que acudir a normas procesales para poder reclamar un derecho sustantivo. Es lo que lo que explicábamos la semana pasada. Y eso es así hoy. Pero así, esto deviene de la estructura del juicio romano, porque lo que tienes tú en la pantalla es precisamente parte de la explicación del Estatuto Procesal Romano, en el que ellos ya establecieron una estructura jurídica para poder llevar esos procedimientos, poder aplicar
normas de carácter sustantivo y que son las que han afectado hasta hoy nuestra estructura jurídica y la de todo el pueblo o el mundo occidental, digamos, bueno, de alguna manera, les decía yo también, cuando el Imperio Romano de Occidente ya estaba separado, o sea, estaban peleando porque se había dividido el Imperio Romano, pues los esclavistas tuvieron para sobrevivir que separarse y luchar entre ellos. Se fue la mitad, vamos a decir la mitad, o no es que se haya sido la mitad, unas parte de los esclavistas romanos fueron a asentar el Imperio Romano de Oriente, que reclamaban ser los verdaderos, y pelearon contra el Imperio Romano de Occidente que se quedó en Roma. Este se mezcló con el derecho germánico y entonces se evolucionó por otros lados. Después va eso a dar su resultado en la derivación de otro tipo de derecho como lo que nosotros identificamos como el derecho anglosajón y los que tienen el common law se llamaba, con la evolución posterior. Y nosotros, las normas, el derecho romano que se estableció en Constantinopla con el Imperio Romano de Oriente, evolucionó de una forma distinta, mezclado con el derecho bizantino, que era con los griegos, y entonces eso es lo que evolucionó como derecho romano, lo que se estudió ya en la Edad Media con la romanística y que ha derivado en nuestras estructuras normativas actuales. Pues de esto se trata ahora, que vamos a ver el carácter procesal, las normas de carácter procesal y cómo ellos establecieron la aplicación de esa norma. La semana pasada también vimos esto de la acción y dijimos que para que se diera un juicio era necesario que la persona interesada tomara una iniciativa y acudiera ante el magistrado. Por supuesto, el magistrado ya sabemos que es ante el magistrado encargado de la jurisdicción, para pedirle que se estableciera un juicio con el fin de resolver una determinada controversia entre particulares. Esto porque voy a agregar entre particulares, porque recordar que lo que nosotros nos interesan son los juicios privados, los juicios del jus, los que se ventilaron con el derecho romano o el jus civili y que tienen, por supuesto, mezclado eso del jus. ¿Te acuerdas tú que el jus era primariamente lo justo y que después derivó en lo que se instituyó como fue el jus la fuente del derecho romano? Esta actividad, entonces, de solicitar la instauración de un juicio se designó con la expresión pedir acción, veíamos la semana pasada. Y entonces en ese pedir acción era lo que se resumió en esta institución, la acción. Y la acción, entonces nosotros ya la definimos como esa facultad, que aquí abajo te la dejo, un concepto actual importante de acción que la semana pasada solo lo dicté, aquí ya te lo escribo, para tenerlo presente, porque esta es precisamente la acepción del concepto acción. Es lo que nos interesa a nosotros como estudiantes, como profesionales del derecho, saber que la acción es una institución del derecho procesal civil que consiste en que una persona acuda ante el órgano jurisdiccional para solicitarle que le tutele un derecho que considera que le asiste. Bueno, esa es, creo yo, una definición muy fácil de aprender, sobre todo si uno ya comprendió que la acción es esa iniciativa de acudir ante un órgano de autoridad, que en el caso del derecho romano es el encargado de la jurisdicción, un magistrado denominado pretor, y que a él
se le pide la instauración de ese juicio. Por supuesto, los romanos, dijimos también la semana pasada, que lo que para ellos era tener acción, para nosotros lo relacionamos más con tener derecho a nosotros, pero para ellos era tener acción, porque sus leyes, la ley de las 12 tablas, que fuera la lex fundamental que ellos tuvieron, lo que contenía eran acciones. Y entonces por eso es que la evolución de este concepto quedó así. Entonces ellos decían, trataban de identificar en la ley si tenían acción en una situación determinada contra una persona. Y esto es lo que marcó el destino de la acción. Dicho esto, también tendríamos que decir, ya, pero lo apuntamos la semana pasada también, que el magistrado, ¿qué magistrado estamos hablando aquí? Por supuesto es el pretor, el que más relación tiene con el derecho. Ya apuntamos la semana pasada que él siempre tuvo la facultad de dar o de negar la acción. ¿Qué acción? La que la solicitó este sujeto. Como le llegaron a pedir acción, pues ahora él tiene la facultad de dar o de negar esa acción. Les cuestioné y les trataba yo de hacer un poquito de razonamiento para que me dijeran qué magistrado, bueno, a través de qué instrumento o cómo hace el magistrado pretor, cómo le hacía para calificar si podía dar, o en su caso debía negar la acción. ¿Qué era lo que utilizaba él para calificar si el peticionario de acción, es decir, el actor, estaba en lo correcto y había que darle su derecho a juicio, instituir el juicio porque lo solicitaba? ¿Qué era lo que él utilizaba para poder medir su decisión de dar o negar la acción? Bueno, se fijaba, esa fue la respuesta correcta y eso fue en eso fue lo que quedamos, lo que les expliqué. Que él, cuando le pedían acción, tenía que fijarse si habían acciones de la ley, fundamentalmente señaladas en la ley de las 12 tablas, y además ver si en el edicto del pretor, ¿se acuerdan ustedes que hice esta acción también? En el edicto del pretor estaban señaladas los requisitos que debían cumplir las personas que iban a solicitar una acción. El contenido del edicto del pretor era para eso, para que las personas se sujetaran a este edicto cumpliendo los requisitos para iniciar el juicio, para ser representados en el juicio, para identificar las acciones que eran las que iban a reclamar y el procedimiento. Ahora el pretor había emitido ese edicto al comienzo de su magistratura. ¿Se acuerdan ustedes que es el edicto del pretor? Pero ¿qué edicto? El edicto perpetuo. Y ese edicto que ha emitido el pretor, ¿cómo lo conocía este sujeto que llegaba ahora a pedir acción? ¿Cómo lo podía conocer? Bueno, porque el edicto no lo guardaba el pretor ahí en su escritorio. El edicto lo publicaba, lo hacía público frente al edificio o la sede probablemente en donde estaba su magistratura. Así que, como era un edicto, tenía que darse a conocer. Y claro, aunque los edictos no son con esa generalidad de la lex, sí son leyes que a los interesados en promover un juicio los ata y los condiciona a cumplir esos requisitos. Por eso, ese requisito con el que el magistrado calificaba
si había cumplido o no el peticionario de acción con las formas en que estaba en el edicto del pretor, era la guía para que el magistrado diera o negara la acción. Dijimos que, bueno, ya calificado el magistrado, bueno, sí, cumple con todo, pues hay que dar la acción. Esa decisión de dar acción se denominaba dare accionen o dare simplemente, si yo se las preguntara. Pero ¿qué era ese dare? También dijimos que ese dare no era una cosa así, tenía una designación especial que dijimos que es precisamente es un decreto, ¿verdad? Es un decreto. También es una forma de la ley. Es un acto de potestad. No afecta a la generalidad porque no es del carácter de la lex que va dirigida a todos, pero es un acto de la potestad, es una muestra del poder también del que está investido una autoridad, el poder emitir leyes dentro de su competencia, y en este caso los magistrados pretores pues emitían los edictos que ya vimos, como el edicto perpetuo, que recién mencioné, y también emitían decretos. Hemos dicho que no era para todos los. Por supuesto, en el caso del edicto del pretor, el edicto perpetuo que está ahí enfrente, todos lo pueden leer, pero por supuesto una persona que está en paz, que no tiene problemas con nadie, que no se le ha afectado en sus derechos, ahí estaría eternamente eso y a él qué le importa, porque va a hacer que le afecte a él, no, porque él no está metido en ningún problema con ninguna persona. Hasta que él tenga interés o la persona tuviera la necesidad de que su acción fuera tutelada, entonces sí le iba a importar, sí le iba a afectar este edicto, porque ya es que él está inmerso en este ámbito, y entonces esa ley ya se vuelve paso para él. Igual pasa con los decretos, que como en el decreto este que hemos visto que él emite, que se llama DARE, es un decreto de trámite como las resoluciones judiciales que tuvimos nosotros la oportunidad de ver ahí en el artículo 141 de la ley del organismo judicial nuestra, que hasta la fecha los magistrados tienen esa potestad. Los magistrados, los jueces, los titulares de los órganos jurisdiccionales, ahí en el 141 de la ley del organismo judicial se establece que las resoluciones judiciales son decretos, autos y sentencias. Y por supuesto los decretos están identificados y ya quedamos, ya lo explicamos, que son decisiones de puro trámite, resoluciones de trámite, es decir, que sirven para que el proceso avance, para que se dé el proceso. Pues esto era lo mismo aquí. El magistrado emitía un decreto que era dare, porque había otorgado la acción. Bueno, y si no la había otorgado, entonces, ¿qué pasa? Pues emite también un decreto que es de negare. Y entonces, ¿qué pasa? Si es un decreto de negare acciones, entonces no hay nada porque no nace el juicio, ahí se quedó. En esa resolución no dio acción. Pero si da la acción, entonces sí, el juicio se va a verificar. Se va a tener que verificar, se señalan fechas, se señala audiencia y entonces, claro, lo que se pretende es solucionar la controversia de los particulares. Así va la historia y entonces ya nosotros aquí conocimos quiénes son los elementos personales de esta situación. Por lo menos ya sabemos que de la acción, que es la institución del derecho procesal, el que toma esa iniciativa de ir
a pedir que se instaure el juicio es el actor. Entonces, si yo les pregunto un día, ¿quién es el titular o cómo se le conoce al titular de la acción? Entonces, todos sabemos que eso es el actor o demandante. Ya aquel contra quien se pide la acción, pues es el demandado. Y la materia que se juzga es el litigio o litis o lis, que la palabra original parece haber sido de latín lis. Esa es la materia del juicio. Causa le llaman también, pero la diferencia es que la materia del juicio en los juicios privados regularmente se marca mejor con lo técnico, es decir, litigio o litis, mientras que en los juicios públicos, que son los que no nos interesan a nosotros, se utiliza más el término causa. En penal, por ejemplo, en derecho criminal, en derecho penal actualmente todavía se llaman causas a los procesos, mientras los litigios en los juicios en materia, los procesos en materia civil es más identificados como litigios. Muy bien. Hasta ahí todo vamos muy bien y nos damos cuenta de que estos términos, que corresponden a instituciones del derecho procesal, son prácticamente los mismos que nosotros conocemos. No es un invento de la ley guatemalteca o latinoamericana o tal. Esto viene desde Roma y sabemos que hay también juicios entonces de materia privada y juicios públicos, y que a nosotros lo que nos interesan son los juicios privados, porque en esos eran en los que participaron estos juristas o los jurisprudentes que fueron los que instituyeron todo el jus, que es la fuente del derecho civil, ¿verdad? Eso es lo que nos interesa. Más atención vamos a poner en la época clásica, que es la que tiene casi todas las instituciones que afectan al juicio. Nosotros ahora, en esta parte del segundo parcial, cuando veamos todo lo del contenido del segundo parcial, básicamente nos vamos a referir a la época clásica por la cantidad de instituciones que están en materia del juicio privado ahí identificadas. Mira, es una... era lo que iba a decir yo. Bueno, mejor sigamos. Estos juicios, los juicios privados, bueno, ya esto lo había trasladado la semana anterior. Se refieren, por supuesto, o son privados porque se refieren a una a un litigio privado, básicamente sobre cuestiones de carácter patrimonial y que se dan entre personas también privadas, entre particulares. Se resuelven además a través de la sentencia de un juez, que es también una persona privada, no un funcionario público. Allí, para el que no asistió la semana pasada, pudiera decir, pero hoy no está diciendo que es el pretor, pero no, porque ya dijimos que el pretor es el encargado de la jurisdicción. Él sí tiene la obligación de brindar la estructura que el Estado provee para que se resuelvan las diferencias, pero él como titular de la jurisdicción lo que hace es vigilar que el juicio se lleve conforme a las leyes, conforme a lo instituido, porque es el encargado de la jurisdicción. Entonces, él básicamente lo que hace es intervenir en su inicio, encauzando el litigio. Esa va a ser su función, el control del proceso desde el principio hasta cierta parte, porque igual va a pasar tanto en la etapa arcaica
como en la clásica, que el pretor va a tener el papel de tratar de encauzar el litigio, de controlar el desarrollo del proceso hasta que pase a la fase en que conozca un juez, que va a ser siempre, tanto en estas dos etapas, en la arcaica y en la clásica, siempre va a ser un juez, un jurisprudente. Y entonces de ahí es de donde sus juicios de estos últimos sujetos que son personas particulares se vuelven tan importantes, porque su jurisprudencia es independiente, no están pagados, como hemos dicho antes, por el Estado. Así que el pretor puede admitir, como ya vimos, o puede rechazar, también ya nos referimos a eso, la acción. Ya quedamos en que si admite la acción, él va a emitir un decreto que es el decreto DARE, y entonces preparará el juicio, prepara, ahora diríamos los papeles, ¿verdad? Las actuaciones, prepara, dispone, que hace una preparación del juicio para que el jurisprudente, que es al que le ha encomendado el pretor esa función de juzgar, ese se transforma en el juez, ese jurisprudente, y así el juicio tiene dos partes. La primera, ante el magistrado que prepara el juicio, que es el pretor. Él preparará, examina, ya ves tú, todas las cosas, ordenará lo que ofrezcan las partes, ¿ve? Sus declaraciones, en principio, en el derecho, la etapa del derecho romano arcaico, se dice que básicamente eran declaraciones formales. Quiere decir que eran declaraciones, pero formalmente hechas, porque, digamos, equivaldría a lo que ahora nosotros denominamos como declarar bajo juramento ante un órgano de autoridad. Esa es una declaración formal. Y entonces, básicamente, recibía el magistrado pretor la solicitud de acción. Pues muy bien, si la daba, emitía el decreto DARE y ya empezaba la recepción de las ofertas, porque había una cuestión que así se llamaba oferta, que era como una garantía que prestaban las partes para el juicio. Pues todo eso lo iba a hacer el magistrado para encauzar el litigio. Y bueno, la segunda parte del juicio iba a ser conocida por el jurisprudente, por esa persona muy sabia en lo justo o en determinar si las cosas eran justas o no, y quién debía recibir, de acuerdo a su noción de justicia, el beneficio del juicio, de su juicio, de su decisión. Entonces, el juez era quien decidía la controversia a través de una sentencia. Aquí me parece que es en donde estamos actualmente nosotros, digamos, en el avance de nuestros puntos. Ya nos damos cuenta de que la estructura del juicio se parece mucho a aquí. Siempre hubo una estructura similar en la que se preparaban a veces siempre una parte de investigación y luego una segunda parte en la que los jueces, así se denominaba en algún momento también, en casi toda América estuvo esa estructura. Había un juez de instrucción, le llamaban, que era el que investigaba, y luego se abriría juicio para la decisión final. Eso funcionó así. En otros lugares le decían un periodo de investigación, un periodo de sentencia. Eran igual las dos partes, pero las estructuras se fundamentaron desde el derecho romano de esa manera. La primera, porque era el magistrado pretor el encargado de por ley, recibir las solicitudes de acción y controlar que efectivamente se cumpliera con la ley.
Y ya establecido eso, pues solo resolverle su diferencia a los particulares. Esto, por supuesto, es en materia del juicio privado, porque los juicios públicos, ya dijimos que estos juicios públicos son distintos y que no nos interesaban. ¿Por qué? Porque estos juicios públicos se refieren a asuntos de carácter político, criminal o fiscal. Así le llamaban los romanos a sus cuestiones administrativas o de administración del Estado, a las cuestiones de carácter penal y a las cuestiones tributarias. Pues en esas son materias del juicio público y entonces no podían conocer de estos juicios públicos, no podían conocer jueces privados, tenían que ser tribunales públicos que constituían de una manera especial y por supuesto la materia, como ya ves tú, la materia de administración, la materia política, los crímenes, los delitos y sus castigos y todo esto eran totalmente ajenos al ius de los juristas. Por eso es que a nosotros no nos interesa a nosotros lo que sí nos importa, lo que es el procedimiento de los juicios privados. Licenciado, perdone, ¿será que puede regresar la diapositiva anterior? Claro que sí. Esto. Sí, gracias, ya, muy amable. Muy bien. Entonces, por aquí ya ves tú que no hay nada que nos inventemos nosotros en el siglo XXI. Eso ya viene, ya todo está inventado. Así que los juicios, entonces los juicios privados, que son los que nosotros básicamente vamos a referir aquí en un par de sesiones, durante esta segunda etapa de, digamos, después del primer parcial, se realizan conforme a procedimientos. O sea que como tienen, claro, un orden y una secuencia, entonces eso deriva en un proceso. Así por eso es un procedimiento, porque se compone de etapas que atienden un orden y una secuencia lógica y que no puede haber, pues, no pueden regresarse a una etapa anterior, ¿no? Porque van en un orden y secuencia lógica siempre avanzando y entonces por eso es que al terminar una etapa se precluye, hay un principio que existe que se llama preclusión. Preclusión consiste en que una vez agotada una etapa y ya superada una etapa, ya no se puede volver a ella, ya precluyó, no se puede regresar si ya se cerró. Si ya pasó el tiempo o la etapa ya se cumplió, ya no se puede regresar. Entonces, pues es un procedimiento. Y de eso es lo importante que nosotros tenemos que, conforme al objeto del derecho romano, que es comprender e identificar las instituciones, que ese es el sentido de este curso, ¿verdad? Entonces, esto es lo que a nosotros nos toca comprender e identificar. Que el procedimiento para realizar los juicios es una parte esencial del orden jurídico y que los cambios sustanciales en los procedimientos también son signos de cambios que son importantes en todo el orden jurídico. En el caso de las etapas, ya viste que mencionamos, bueno, las etapas del derecho romano. Ahí nosotros, nos falta decir por qué hubo etapas. Claro, porque hubo una evolución en el sistema de la estructura política de
de ese Estado romano. El cambio de las estructuras en que se basa el Estado también afecta a una parte de la estructura del Estado, que es esa parte denominada la superestructura, que contiene una parte, una instancia denominada jurídico-política, que es la que establece las leyes y las instituciones. Responde esa instancia jurídico-política a situaciones que son esenciales en la sociedad. ¿Cómo? ¿Cuáles serían esas situaciones esenciales de una sociedad determinada en un momento determinado? Aquellas que tienen que ver con su base social, es decir, con los derechos de la libertad, de la propiedad sobre los medios de producción, de las relaciones sociales de producción y su naturaleza. Todas esas cuestiones crean una instancia jurídico-política capaz de crear leyes y procedimientos que garanticen que la sociedad se va a mantener conforme a un orden establecido. Y por eso es que los procesos también cambian. Así que parte del procedimiento, nosotros vemos que atendiendo a cada etapa política que hubo en Roma, también hubo un derecho que evolucionó. Y con la evolución del derecho tenía que evolucionar el procedimiento. Así nosotros vimos esto, que estos tres diferentes procedimientos que se dan en Roma corresponden precisamente a esas grandes etapas en que se dividió la experiencia de la evolución del pueblo romano. En la época arcaica, nosotros sabemos que el procedimiento se seguía conforme a las acciones de la ley, que es lo que dijimos, creo que lo apuntamos recién en nuestras primeras sesiones de estudio. Luego evoluciona otra vez políticamente el Estado romano, y ya en la época clásica del derecho, romano, ya los juicios se dan conforme al procedimiento denominado formulario. Y por último, en la época postclásica, el procedimiento es el procedimiento denominado cognitorio. Cada una de estas cuestiones nosotros vamos a tratarlas la más rica, por supuesto, en creación es la del formulario, porque permite establecer las funciones que tiene la autoridad en el juicio y cómo se ventilan la solución de los problemas, cómo se dan las etapas del juicio. Es bien interesante porque el procedimiento formulario se denominó así a partir de que se autorizó. En un momento determinado se llegó a autorizar que para hacer más ágil el proceso se pudieran utilizar fórmulas, que era como decir, llenar nosotros diríamos un formulario precisamente. Ya solo se establecía ahí quiénes iban a ser, por ejemplo, hasta escoger el juez, poder escoger, consignar ahí la acción que se reclamaba, el juez, lo que se iba a dar de garantía, etcétera. Y entonces era más fácil más ágil el procedimiento. Antes de eso, solo estaba el de las acciones de la ley, que lo vamos a examinar, que es un poquito más complejo. Y para nosotros, en realidad, este procedimiento, como es el más remoto, imagínate que era
el procedimiento que privó en los primeros, ¿cuántos? 300, empieza en 450 y más o menos se termina como en 150 antes de Cristo, por ahí, 130 antes de Cristo cambia el procedimiento. Entonces es muy remoto, es poco lo que se sabe de este procedimiento, pero vamos a ver unos ejemplos. Después vamos a ver cómo se cambia al procedimiento formulario en el que nos vamos a entretener un poquito más. Ya del procedimiento, clásico, posclásico, que es el procedimiento cognitorio, pues solamente vamos a mencionar los nuevos funcionarios judiciales que surgieron y que también da la posibilidad este procedimiento cognitorio ante la creación de nuevos funcionarios judiciales y la característica de que ya sea el emperador o príncipe, también llamado príncipe o emperador, el que era el titular de la jurisdicción aquí en la época posclásica, entonces ya le da la posibilidad al proceso de que las sentencias sean revisadas. Es hasta aquí en la época posclásica, eso es lo que sí tiene el procedimiento cognitorio. Mientras que en estos otros procedimientos no había apelación de la sentencia, no había revisión. Son cosas interesantes que tiene esto y yo se los comento solo a nivel de que lo podamos ir porque yo, vamos a ver, son las 6:32, faltan 28 minutos para las 7 de la noche. Aquí seguiría yo con el procedimiento de las acciones de la ley. Sin embargo, considero más prudente que en atención a lo que viven actualmente ustedes, en el mejor interés de sus actividades académicas, como esta es una información que yo estimo que les va a servir hasta en el segundo parcial, creo que es mucha información como para darla ahorita. De repente no le van a poner la atención debida y creo que el tiempo lo pueden aprovechar mejor a través de otra actividad. Lamentablemente creo que yo tenía aquí a la vista unas de mis laboratorios, pero todos estos creo que ya los tienen ustedes, estos 3 que tengo yo aquí. No son laboratorios, sino, ¿se acuerdan esos ejercicios que estuve pasando? Se los voy a compartir una vez más para que me digan si ya los tienen, si no, pues no tengan pena y ahí nos quedaríamos. Permítanme que se los comparta una vez más. ¿Dónde estáis? Aquí. Bueno, esto no, porque esto no es guardar, vamos a ver. ¿Dónde está? Este era. Digamos, este ya lo vimos, ¿verdad? No sé si ya lo tienen ustedes. Creo que fue el último que vimos, en el que... No, licenciado, ese no. No, licenciado, ese no. No, licenciado. Bueno, si quieren le pasamos una repasadita aquí a ver cómo nos va. Si es o no es, me dicen ustedes ahí conforme a las preguntas que vayan identificando. Y así buscamos otro. Entonces sería eran los consejos de los senadores a los magistrados en ejercicio de su autoridad. Llegan en algunos momentos de la historia a sustituir a los comicios en sus funciones y en la época de Adriano se convierte en la fuente del jus civile. ¿Les da una noción a ustedes de qué sea eso? Eran los senadoconsultos. Estos eran los consejos de los senadores. Voy a bajar un poquito con razón esta ya. Los consejos de los senadores eran, ¿se acuerdan que lo comentábamos en alguna ocasión? Que los senadores, sus disposiciones, cuando se las daban a los magistrados que tenían imperium, es decir, a los cónsules o a los pretores, en realidad los cónsules o los pretores no tenían la obligación, no eran imperativos esos senadoconsultos
para ellos, porque podían los cónsules o los pretores poner en práctica o no las disposiciones de los senadores, del Senado, regularmente, sin embargo, acataban esos senado consultos los pretores, los cónsules. ¿Por qué? Porque veían en eso ellos un interés político, toda vez que al terminar su magistratura se iban a convertir ellos en ex magistrados que habían tenido imperium y por lo tanto su carrera política sí, dictaba poder ingresar al Senado se habían portado bien, si no les habían caído mal a los senadores, entonces tenían más posibilidades de entrar al Senado. Por eso era que esos consejos, pues lo menciono porque eran los Senado consultos, eran consejos que daban a los cónsules y a los pretores, a los magistrados, el Senado, le dan sus consejos. En la época de Adriano, en algunos momentos de la historia de Roma, sustituyeron a los comicios en sus funciones. Es cierto, porque cuando los comicios ya no se reunieron, entonces, ¿quiénes eran los encargados de aprobar las leyes? El Senado, ¿verdad? Y por eso es que influyeron después sobre el Ius Civili, pero pues esta es la respuesta a los Senado consultos. Veamos esta otra, ¿cuál fue la organización de los ciudadanos? Esta sí, ya la habíamos visto, más antigua, existente en tiempos de la monarquía. ¿Se acuerdan? Eran los comicios por curias, ¿verdad? Otra más. Así se denominaba en términos generales, fíjate que es en términos generales, a quienes no forman parte del pueblo romano. ¿Los extranjeros? Así es, muy bien, a los extranjeros. Así es. Ahora, eran aquellos a quienes podía concedérsele la libertad a través de un acto formal llamado manumisión. Los esclavos. Así es, los esclavos. Veamos, tengo otras, no sé cuántas sean estos ítems, pero es la ley que declara quien dispone de una cosa propia, por ejemplo, el testamento, por el que un padre de familia determina cómo va a repartirse su patrimonio entre sus herederos. Fíjate que esta hasta por lógica se puede contestar porque es Ley de herencia, no. pero no se llama así, es la ley que declara quien dispone de una cosa propia. Esto del testamento es solamente un ejemplo, pero... ¿Se acuerdan que la ley, esto lo vimos, si me permiten aquí hacer una... Ley de patrimonio. ¿Verdad? En general, ¿no? Ley, No. Acuérdense que aquí está, ¿ve? Esto lo vimos aquí. La ley ley privada. es la ley privada, la que declara a alguien que dispone de una cosa propia, ¿verdad? Y aquí está, ¿ve? El testamento, ¿verdad? Lo vemos en su oportunidad. Veamos otra preguntita, pues. Bueno, aquí estaba, mira, las opciones. Ahí se hubieran dado, digo yo. Bueno, veamos otra, aquí estaba la respuesta, la A. Mira, en esta ocasión, como yo les he anticipado que lo que voy a utilizar es esa plataforma de Classroom, aunque yo no quisiera, pero la verdad es que me veo en la necesidad de utilizar Classroom porque Moodle es una muy buena plataforma, pero el problema es que
del servidor, no sé cómo se llama eso, con la demanda tan grande que hay de usuarios, se cae el día del examen. Eso siempre pasa. Entonces, muchas veces uno está, bueno, siempre que he utilizado eso, me ha dado problemas tan grandes que tengo que estar reprogramando el examen y empieza el examen ya reprogramado para una hora después, digamos que originalmente estaba a las 8, entonces se cayó el sistema, hay que reprogramar, licenciados, el examen. Entonces hay que reprogramarlo y ver cómo rescata uno el mismo examen para reprogramarlo, digamos, a las 21 horas. A las 21 horas, bueno, ya día que no hay acceso, no se puede montar, que no sé cuánto. A las 21:10, ya se pudo. Y empieza el examen, se volvió a caer el examen, se volvió a caer la plataforma. Hay que reprogramar. Y así casi toda la noche, hasta las 12, fíjate. Eso nos ha sucedido. Y entonces yo eso sí ya no lo volví a vivir desde hace todo el año pasado. Ya no utilicé Moodle porque era un problema eso. Así que mejor con mi humilde Classroom. Y lo que les quiero decir con eso es que lastimosamente esa plataforma de Moodle sí tiene herramientas en las que uno puede hacer instrumentos de medición más técnicos y mejores series de medición y todo, pero con un poquito más de seguridad que permite la disposición de las herramientas, precisamente un avance, si ya no se puede regresar, la disposición de las preguntas. Y total es que por eso podía yo incluir en aquellas una serie con un factor de corrección que era esta de falso verdadero, pero con el factor como realmente debe ser, porque las series de falso y verdadero pues no se acostumbran poner en la educación superior, porque como decía, no sé quién una vez, un profesor, que hasta un mono las podía contestar la mitad buenas. Claro, porque la gente en las de falso y verdadero muchas veces llegaba a adivinar nada más y ponía o todas Fs o todas Bs y entonces algo sacaba. Pero para evitar la adivinación se incorpora un factor de corrección que es el que uno trataba de explicar a través de esto. Aquí solo está la instrucción de que si el enunciado pues es verdadero, pues pones tú una V, si es falso, pues la F. Pero esta es la cosa, ¿cómo sabe una persona que un argumento, un enunciado es falso? ¿Cómo lo sabe? Pues, lo sabe que es falso porque conoce lo correcto, conoce la verdad. Y entonces, esta serie, además de consignar la palabra F, para mostrar que sí sabe el compañero o el sustentante, hay que poner a la par de la F la palabra que haría el enunciado verdadero. O sea, para tratar de evitar precisamente la adivinación. Porque si la persona no estaba segura de que su respuesta fuera la buena, entonces dejar en blanco la respuesta. Es decir, no ponía ni V de verdadero ni F de falso. Entonces el ítem lo sacaba malo, pero no se le restaba, no se le castigaba, restándole una palabra buena, una respuesta buena, como si pasara, porque si en cambio contestaba F y solo ponía F y no consignaba la respuesta correcta, o ponía F y ponía otra cosa a la par, entonces era que estaba adivinando y eso era lo que se pretendía evitar, así que se le restaba una respuesta buena. Eso era una serie muy, muy bonita de poner, pero daba muchos problemas porque las personas muchas veces en realidad adivinan. Pareciera todo un relajo esto que acabo yo de decir, pero se entiende muy fácil con un ejemplo.
Por ejemplo, aquí, mira. Aquí está un enunciado. Fue el descubridor de América. Y dice aquí el ejemplo 0 que fue Hernán Cortés. Entonces aquí tú tienes que poner si es falso o es verdadero. ¿Qué es? Pues es falso. Hernán Cortés fue el conquistador Falso. de Tenochtitlán, México. ¿Verdad? Sí. Eso sí va. Pero como la instrucción es, tú sabes entonces que la instrucción es poner el término, el concepto que haría verdadero el argumento este. Entonces tú tienes que pones falso, ¿verdad? Falso. Hasta ahí todo bien, pero ¿cómo sé yo que esto es falso? Porque conozco el verdadero concepto. ¿Quién fue el descubridor de América? Colón. ¿Verdad? Cristóbal Colón. Entonces uno pone a la par Cristóbal Colón. Como no tenemos cómo utilizar Moodle, no vamos a poder utilizar esta serie porque no tenemos cómo implementarla en Classroom. Pero ya ves que este era un sentido de las preguntas y estaba bien porque el sentido de esta serie era poder consignar, en el caso de que fuera falso, el término o el concepto que fuera el correcto, el que haría verdadero este enunciado. Así, por ejemplo, teníamos preguntas como estas. Aquí, en negrita está el concepto y todo el enunciado está aquí. Toda la definición está aquí. Y les pregunto yo, entonces, aquí sería, ¿es falso o es verdadero? El corpus juris civilis está constituido por todos aquellos escritos que escribimos quienes eran considerados como autoridades en el discernimiento de lo justo o injusto, especialmente la colección ordenada por Justiniano. Fíjense que ahí si uno no supiera o no está seguro, mejor dejar en blanco, porque si no restaría una pregunta, como te digo. Pero el que sabe la respuesta dice, no, eso es tal cosa. O si de repente dice, no, sí, eso es verdadero. Pero si es falso y puso verdadero, malo también, ¿verdad? Entonces, ¿qué? ¿Qué es lo que está constituido por todos aquellos escritos que escribieron quienes eran considerados como autoridades en el discernimiento de lo justo o injusto, especialmente la colección ordenada por Justiniano? Eso ya nos da a nosotros la pauta de que esto, por supuesto, es falso. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan que esta es la definición del digesto? El digesto está constituido por todos aquellos escritos que escribieron los que eran considerados como autoridades en el discernimiento de lo justo e injusto. Todo el jus, todo ese jus que escribieron los jurisprudentes quedó contenido especialmente en el digesto. Pero está constituido por todos esos escritos. Ahora ya, ¿por qué dice especialmente la colección ordenada por Justiniano? Porque recordate que él lo que pasa es que manda a compilar todos estos escritos, todos estos, toda esta doctrina y la queda incorporada en el digesto. Aquí Corpus Juris Civilis está malo, porque recordate tú que el Corpus Juris Civilis o el cuerpo de derechos civiles era en la Edad Media las colecciones de los 4 libros, 3 ordenados por Justiniano, que era el Digesto, el Códex y las instituciones de Justiniano. Y luego se agregó las novelas y esos 4 libros hicieron el Corpus Juris Civilis en la Edad Media, que le pusieron así para distinguirlo del cuerpo de leyes canónicos, que eran los que tenía la Iglesia Católica. Bueno, dicho esto, ¿y aquí cómo estará? El Ius Civili era
el ordenamiento jurídico que se aplicaba exclusivamente a quienes no se consideraban como ciudadanos romanos, a los extranjeros, peregrinos y aquellos hombres libres sin estatus de chives. ¿Y Ius Civil no era para los ciudadanos? Ah, bueno, ¿verdad? Entonces, ¿qué será esto? Es falso, porque Es falso. los extranjeros peregrinos eran, pues no eran romanos. Así es, entonces aquí la cosa es lo mismo, mira, es falso y ustedes saben la respuesta. Entonces, ¿cuál era lo que hace verdadero aquí? Lo que hay que cambiar aquí. Poner ius gentium y entonces ya esto queda correcto. Pero tú, ya esa es la cuestión. Ustedes saben que es falso. Eso es lo que uno sabe. Que ustedes saben que este aquí es falso porque saben la respuesta correcta. Eso es lo que uno trata de mostrar. Muy bien. Dicho esto, pasemos otra vez. Ah, no, esto ya está en lo mismo. El códex constituye la edición oficial que ordenó el emperador Justiniano, en la cual los compiladores introdujeron alteraciones para que no hubiese ningún aspecto contradictorio ni anticuado entre las leyes y el ius. ¿Qué dicen? Yo creo que el Códex fue uno de las cuatro compilaciones de Justiniano, o algo así, me acuerdo. ¿Verdad? Bueno, pero entonces, ¿ahí qué es? Pues sería falso. ¿Verdad? Pero, entonces, ¿qué hay que poner ahí? Que las compilaciones de Justiniano sería el Códex, No, pero eso no es el sentido, ¿Esto? porque mira, aquí lo que tienes que poner tú es la respuesta correcta. constituye la edición que ordenó el emperador. Esa que tiene nombre en italiano, nombre en latín. Uy. Ajá. Es, no me acuerdo cuál es el nombre, Lick. ¿verdad? Le puedes poner, pero sí estás en lo correcto. Es la emblemata Triboniani. Esa. O interpolaciones le puedes poner. Interpolaciones sería en español. Ajá, las Es que- interpolaciones. En latín es. Emblemata Triboniani. No, mejor interpolación. Las interpolaciones, ¿verdad? Sí. Las interpolaciones, eso es la cuestión, pero estás en lo correcto. Eso es ahora, el sentido del concepto de lo que nos hace a nosotros. Entonces es falso. Las interpolaciones, mira, emblemata Triboniani. Bueno, pues ahora vamos a ver si tenemos otra. Ahora esto, la rogatio es propiamente la parte más importante de la ley. Bueno, aquí de una vez les digo yo que sí, que eso es porque ese era el contenido de la ley. ¿Se acuerdan que los magistrados elaboraban la ley y se la pasaban a los comicios para que los comicios la aprobaran o la rechazaran? Pero era tan importante el contenido de la ley, o sea, la rogatio, que ni los comicios podían modificar el contenido de la ley, solamente la aprobaban o la rechazaban. La rogatio es la parte más importante de la ley, la que preparaban los magistrados para presentarla ante los comicios. Entonces aquí es verdadero y ya no hay que poner nada porque no hay una cosa que lo haga más verdadero. Entonces, Licenciado, esta no era la ley Rogatie. bueno, sí es la misma, la rogatio o la rogatio. Eso que tú dices, porque así estaba, me acuerdo yo, en la presentación. Y ese es el contenido de la ley, es lo más importante. Entonces, ahí es verdadero. Y entonces solo colocabas tu V, que sí, que era lo verdadero. Ya no hay que poner nada más a la par, porque no hay cómo hacer más verdadero esto. Y vamos a ver si tenemos otro. La lex significó primariamente lo justo. Luego designó las doctrinas elaboradas por los juristas para discernir la conducta justa.
doctrina que era respetada y aplicada por los jueces para resolver los conflictos. Falso, licenciado, y es la jurisprudencia. ¿Verdad que sí? Es falso y es la jurisprudencia o el jus, ¿verdad? Que esa es la palabra, ¿se acuerdan que originalmente jus significó primariamente lo justo? Pero si me ponen jus o ¿cómo es que dijiste tú? La jurisprudencia está bien. Es cierto. Ahí está, es falso que la lex aquí es el jus o la jurisprudencia, ¿verdad? La lex era la ley escrita. La lex era la ley, pero de carácter general, ¿verdad? Esa es la ley de carácter general, la publicada por el órgano encargado de la legislación. Bueno, y esto ya se lo saben ustedes. A continuación se presenta bueno, pues este era un cuadrito nada más en los que se debía de llenar, pero aquí está ya. Con el nombre de cada uno de los libros que mandó a compilar el emperador Justiniano. Aquí lo que sí está mal es esto, porque en realidad este último concepto, este último, por supuesto, ese de las novelas, no lo mandó a hacer Justiniano, él mandó a hacer estas tres, ¿verdad? Pero esas tres mandó a hacer Justiniano. El digesto, el códex y las novelas, pero, y las instituciones, quiero decir, las instituciones. Luego las novelas ya no, porque las novelas aparecieron en la Edad Media. Y lo que sí es cierto es que estos 4 libros juntos, el digesto, el códex, las instituciones de Justiniano y las novelas, formaron el cuerpo de leyes civiles en la Edad Media, y a partir de ese es que se empieza el estudio moderno, digamos, del derecho romano. Muy bien, mis distinguidos amigos, hemos llegado como sin quererlo, sin querer queriendo, ya ocupamos 1 hora. Y estaba yo presentando, ya no estaba presentando tú. Pero de todas maneras terminó la clase, mira. No, No sí, sé qué pero horas. hasta la Bien, última presentando. presentó. Bueno. Ajá. Qué bien que pudimos cumplir con nuestra tarea. Son las 8:56, apenas les va a quedar un tiempecito para tomar su café. Perdonen que nos hayamos extendido hasta este momento. Quería yo dejarles un poquito más de tiempo, pero ahí nos tomó la emoción del curso. Nos toca clase hasta la otra semana, ¿verdad? Hasta el lunes. No, Sí. el lunes no nos vemos porque hay examen. Tenemos exámenes, licenciado, entonces creo que ya no tenemos clases. Y Esa no toda la sería la semana. última clase, Lick. Lick, una pregunta dispense. Su examen está programado para las 6 el miércoles, ¿verdad? Para las 20 horas, creo, si no estoy yo mal. No, para las A 18 las horas. 6 de la tarde. Ah, sí, para las 18 horas. Sí, para las 18 horas. Usted está diciendo que en Classroom, ¿verdad? Va a mandar el cuestionario. Efectivamente, miren, yo les voy a compartir a través del Classroom que nos sirve. Ahí les voy a poner el link para que ustedes entren. Por supuesto, esta es una buena pregunta que tú me haces, hombre. Lástima que otras secciones no me hayan hecho esa pregunta, porque permítanme un segundito, les voy a decir una cosa antes de que nos despidamos. Esta es muy buena pregunta porque regularmente lo que sucede es que yo les voy a mandar por Classroom, ¿verdad? El código. Entonces ese código yo se los envío a ustedes. Vamos a ver si tengo aquí. Aquí tengo mi sección G, mira. Y entonces yo aquí les publicaría, ¿verdad? Les pongo el código para el examen es tal. Pero ese código, en realidad, yo no lo hago en esta plataforma oficial. Ustedes van a tener que entrar, no así como entran todos los días aquí, sino que van a tener que entrar, como te dijera yo, ustedes están en su usuario y van a tener que entrar aquí
Entonces ir después a Classroom, ¿verdad? Así es como se hace. Y van a este signo más. Como una nueva asignación, licenciado. Así es. Y entonces después ponen ustedes unirse a clase. Y entonces les va a salir este cuadro, ¿verdad? Y aquí ustedes ponen el código que yo publique, porque así van a encontrar ustedes el examen. Entonces, este va a ser una página nueva, por decirlo así, donde va a estar el examen, el primer parcial. O sea, nos agregamos a otra ventana de Derecho Romano para encontrar el link que nos manda al Classroom donde está su examen. Ajá, ustedes buscan el Classroom general, ¿va? En el que siempre les publico yo cosas. Ahí van a encontrar el código. Entonces ese código lo van a los puntitos, ¿verdad? De su usuario van al Classroom. Le sale esta barra aquí arriba, donde dice Classroom. Entran a más, unirse a clase, y aquí pegan el código que yo les doy. Y entonces ahí ya entran. Qué buena pregunta la que me has hecho, porque Se puede hacer de otra manera, Lick, también. Regresa al principio, ahí donde dice arriba, donde está la casita, donde dice inicio. Arriba. Ahí donde dice inicio. Aquí del otro lado, donde está su flecha, ahorita está en el lado derecho, digamos. Lado izquierdo, licenciado. Lado izquierdo. Ahí, en ese inicio, arriba, ahí, pucha ahí, y ahí está el más. ¿verdad? Ajá. Y ahí la cosa es unirse a una nueva clase y copiar ahí el código. Exacto. Muy bien, aquí está la cosa. Así va a ser como van a entrar. Y ojalá me dé la oportunidad a mí de que alguien me preguntara eso en mis clases todavía. Vamos a ver si tengo clases en las otras secciones. Porque es cierto, muchas personas el mero día del examen tratan de ubicar en la manera en que siempre se conectan conmigo, pero no está el examen. Y entonces dar esta explicación el mismo día del examen es un poco difícil. Así que te agradezco mucho la pregunta. Dígame, Ricardo. ¿Sí? Sí, pues. No, fíjate que yo precisamente para que no se copien las secciones hago un examen diferente para cada sección. Y entonces así no, pues trata uno de que sea un poquito más legítimo, porque no puede uno garantizar la pureza del examen. Yo sé que en este tiempo, pues he sido testigo tú de cómo la gente se une en llamadas y están ahí en el teléfono. ¿Cuál es la tal? ¿Cuál es la tal? Entonces es bien difícil, pero imagínate si fuera así con todas las secciones, pero no tengas pena, ese va a ser un examen de la sección G. Excelente. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuántas preguntas más o menos va a poner Lick? Pregunto si se puede. No más de 25. Y tiempo, 1 hora. Yeah. No, son como 30 minutos. No, hombre. Acuérdense de que todavía Tan lindo el Lick como lo dice. Como 30 minutos. Es decir, fíjate tú que eso va a ser una cosa. No me sale, dijo. Fíjate que no. No me sale. Pónganos un poquito más, unos 40, leen, hombre, así. Unas 40 preguntas, decís tú. No, unos 40 minutos. Vamos a ver a cómo nos va. Pero va a ir bien dosificado, ahí vas a ver que va a estar fácil. Gracias, No, va a estar fácil porque ustedes conocen. Es una broma lo que estoy diciendo, ¿no, licenciado? Usted tiene su clase, ¿yo? No tengas pena, pues yo les agradezco a todos ustedes el favor de su atención y la paciencia. Les deseo muchos éxitos en sus clases, pero fundamentalmente en la mía. Que estén muy bien.